Hola, muy buenas tardes amigos de Planeta 2013 de este programa Madre Tierra. Estamos aquí bajo Quiahuitl, bajo la tormenta, como dicen los hermanos Maya. Está con nosotros Pedro de Aguiluz. Pedro de Aguiluz es un investigador que hemos encontrado de manera bastante afortunada a través de otra persona que ya estuvo aquí, que es César Morlán, del que estábamos hablando. Se debe de sentir así muy contento y gratificado por buena vibra la que tiene nuestra plática acerca de él. Y estamos presentando a Pedro de Aguiluz precisamente porque ha decidido tomar la conducción de esta, pues de una sección que tiene que ver con algo que se conoce como el rescate de las tradiciones, y él nos va a explicar de alguna manera, desde su punto de vista, pues cómo lo está consiguiendo. Él prácticamente viaja a los lugares en donde hay manifestaciones ahí labradas en piedra, ¿no? O dibujadas en piedra o esculpidas en piedra, que es un idioma pues innegable, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de tu proyecto, de tu trabajo, de tus investigaciones? Básicamente hace como aproximadamente 10 años, que después de 10 años antes de haber estado buscando en libros y tratar de acercarme al México antiguo, y realmente pues no estaba muy satisfecho de la forma en que se expresaban de Quetzalcóatl, de Tezcatlipoca. De pronto hubo algo muy novedoso cuando Arturo Mesa sacó un libro de Tezcatlipoca y hacía referencia a él como un entendimiento de un proceso psicológico, ¿no? Y eso, cuando yo era bastante joven, fue muy novedoso, ¿no? Y poco a poco empecé a ver que había otros investigadores que empezaban a ver cómo en el México antiguo realmente había símbolos, había modelos de entendimiento, había prácticas espirituales que resonaban con otras áreas del mundo que manejaban conceptos muy parecidos, y que uno empieza a entender que desgraciadamente vivimos en una cultura que tiende a simplificar a veces las cosas. Y por ejemplo, en el bien conocido yoga, hoy día pues tenemos un concepto de yoga como llegar a un salón, hacer una serie de ejercicios durante una hora y media, y luego hacer una breve meditación, y esa es la experiencia que tenemos del yoga, ¿no? Esto lo comentas porque es una comparación a cómo se toman los símbolos también, ¿verdad? Sí, prácticamente esta situación de tratar de, digamos, entender el yoga quitando la parte de la filosofía, de entender el modelo, de entender los conceptos, entender a qué se refieren cuando hablan de dioses. Normalmente cuando los antiguos hablaban de dioses, en realidad no se refieren como esta imagen como caricaturesca que tenemos ahora, donde hay un personaje que está como barbado, en el cielo, barbado, y o sea, esa es una versión infantil. Y si uno habla con un maestro espiritual, no es que niegue la existencia de esa energía o de esa situación, pero no va a tener una visión pues caricaturesca, que es la que mucha gente alude. Y cuando hablamos de un símbolo, normalmente hay un conocimiento que tardó mucho tiempo en forjarse. Los símbolos normalmente uno los estudia como este símbolo es maya, este símbolo es mexica, este símbolo es egipcio, este símbolo es sumerio. Y muchas veces, por ejemplo, cuando entendemos que, por ejemplo, Osiris, que es pues uno de los dioses más antiguos, el padre en la cultura, lo podemos ver en una representación muy famosa y muy antigua, acostado, y de él brotan plantas. O sea, es como de su mismo cuerpo. Cuando nosotros vemos las representaciones más antiguas de Quetzalcóatl, siempre vamos a encontrar plantas brotando de él, ¿no? El maíz, ¿no? O sea, él mismo encarna el maíz. Cuando vamos por ejemplo, a Mohenjo-Daro y Harappa en la India, que es la cultura más antigua, que tiene como 5000 años, ahí aparecen las representaciones de dibujos de posiciones de yoga más antiguas de la India. Y precisamente este
pre-Shiva, que se le entiende, o el primer Shiva, tiene plantas que salen de su cabeza. O sea, vamos a entender que hay símbolos que son universales, claro, y que aluden a algo. O sea, no es que pensaran que había hombres que les salían plantas, ¿no? O de repente hombres que les salían cuernos, sino que están aludiendo a algo. Claro. Y es importante poder nosotros entender eso para poder acercarnos y poder ver cómo hay aspectos que puedes aplicar en tu vida y que te van a dar una posibilidad de, pues, del caos que a lo mejor a veces puedes tener un pequeño rumbo, un pequeño aliciente, un pequeño oasis en tu día que te va a permitir, digamos, que no dependas de las circunstancias caóticas, sino que tú puedas poner tu voluntad y tu intento en algo y que sí obtengas un resultado. Generalmente no hay luego a veces mucho este contacto con las cosas y mucho es a través de lo que te dice alguien más, que probablemente ni está cumpliendo lo que él te dice, y se maneja mucho a nivel intelectual, ¿no? No solo probablemente, más bien uno se da cuenta que no lo cumple, ¿no? Claro. No lo cumple. Bueno, el concepto básicamente que encierra lo que manejo lo he llamado no Namiki, no porque esté dando un nombre que yo me apropie de él. O sea, yo jamás registraría una palabra náhuatl, ni la consideraría de tu propiedad, sino que más bien la forma en que llegué a ella fue muy casual, porque cuando empecé a estudiar náhuatl, pues 15 años, compré un libro de náhuatl que se llama Remy Simeón, que es el mejorcito, que es como de 1750 y pues prácticamente es el más completo. Y lo abrí así por primera vez y la primera palabra que vi por casualidad era no Namiki, y decía vivir en el bienestar. Y yo dije, oye, pues está muy bonita esa palabra, ¿no? O sea, no Namiki, vivir en el bienestar. Y en náhuatl, normalmente las palabras tienen, podemos decir que dos formas de acercarnos al significado. Una es como lo entiende una persona que habla náhuatl hoy en día. Probablemente no Namiki es una palabra que ya no se use hoy en día, o se use no, te la oí por primera vez a ti, o la leí primera vez de ti. Es que normalmente el náhuatl es una lengua aglutinante, sí, pero por la influencia del español me imagino que mucho ya se maneja separado, ¿no? Entonces, no Namiki significa vivir en el bienestar, pero estudiando las raíces significa yo me reencuentro conmigo, yo me acuerdo de mí mismo. Claro, varias de las connotaciones que se le dan a Miki es la regeneración o la trascendencia. Sí. Namiki significa recordar o estar cerca de. Miki como tal sí es muerte. Sí, así con significa muerte, ¿no? Pero Namiki significa recordar, es como regresar a algo que ya murió, ¿no? O sea, el pensamiento, recordar algo que ya no está aquí, por eso muere. Y aunque ya ese es un análisis muy personal, particular, pero lo que sí es que Namiki es recordar o estar cerca de, y no es el pronombre reflexivo de yo, como yo me reencuentro, ¿no? Conmigo, ¿no? Entonces, relacionar el vivir en el bienestar con el poder estar cerca de ti mismo, pues es algo muy bonito y muy cierto, ¿no? Sí. Sí, hacías la analogía al religare, ¿no? Exacto. O sea, básicamente cuando por ejemplo, hablamos de esta palabra, por ejemplo, yoga en sánscrito lo que significa es unión, ¿no? Y realmente, por ejemplo, cuando hablamos de lo que significa religión significa religarte, y es precisamente esa unión, o sea, volverte a juntar, como si de repente nos partiéramos en pedazos y hay que volverse a juntar. Este partirse en pedazos, hay muchas formas de entenderlo. En un sentido espiritual muy profundo, de verdad nos partimos en pedazos. Estamos partidos, estamos segmentados. Y hay que juntarnos. Pero bueno, en un sentido más práctico, pues tú vas teniendo experiencias en tu vida que te van como
se van poniendo como obstáculos en tu vida que te van definiendo por dónde vas, y luego a veces es muy difícil darte cuenta que estás tomando un camino que forzado, que no, más que nada que no se siente gozoso, ¿no? Hay bastantes personas trabajando así. Cuando hablamos nuevamente del yoga, cuando la gente hace yoga como por una disciplina, y a veces se maneja el concepto de disciplina como que la disciplina es buena en sí misma, ¿no? O sea, si yo tengo disciplina, perfecto, pero no entendemos que la disciplina debe tener un objetivo, un fin, ¿no? Porque si de repente yo estoy teniendo una disciplina que de verdad me está pues limitando una parte de mi creatividad, pues no es positivo, ¿no? Entonces, digo, que obviamente hay que pues no buscar el camino fácil nada más, sino experimentar. Sí hay suficiente variedad en este mundo como para que podamos escoger lo que nos motive más, y obviamente, por ejemplo, de 10 técnicas de yoga que conozco, hay una que me gusta mucho y la hago muy seguido, y otra que me da flojera hacerlo, pues es bueno pues este gozo, ¿no? Muy bien, ahorita en menos de un minuto que nos queda, ¿cómo concluirías este quehacer y tu investigación que haces para invitar a las personas al siguiente segmento? Bueno, básicamente yo les invitaría a que podemos llevar este modelo a prácticas concretas. Generalmente todo esto se divide en 3 y hay como 3 aspectos que podemos poner en práctica poquito todos los días y nos va a ir acercando a este modelo. ¿Los puedes mencionar así? Pues básicamente uno sería el Yeyekoa, que sería la forma de decir en náhuatl yoga. Okay. Teomanía, la meditación, y otro podríamos llamarle Nonunamiki, que sería como esta, en español una forma de llamarle podría ser autoterapia. O sea, o de plano terapia, ¿no? Que puede ser desde el temazcal, bueno, hablamos de terapias más tradicionales, ¿no? Pero básicamente es poder como aprovechar tus diferencias. Muy bien, pues ya regresamos con ustedes, amigos de Planeta 2013, en el siguiente segmento. Aquí los esperamos.